A todos, a todas, a todes. Nada, gracias por acercarse tempranito a esta apertura de estas jornadas, de estas 14 jornadas de investigación en filosofía, de profesores, graduados y estudiantes. Siempre se llama así. Yo empiezo preguntando cosas. Sí, creo que sí. No me acordaba, pero me gusta. Sí. Que organizan el departamento, el doctorado y el centro de investigaciones en filosofía y que congrega a esta comunidad de filosofía tan dinámica, tan linda que tiene la facultad y a través de la cual se articula con el resto de las comunidades filosóficas del país y más allá del país que están y van a estar presentes a lo largo de 5 días de una jornada de filosofía. ¡Wow! Para los tiempos que corren no es un dato menor, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, simplemente unas pequeñas palabras para celebrar el encuentro, para agradecerles la invitación a poder acompañarlos y estar, aunque sea un rato con ustedes, en esta apertura y junto a esta mesa de estas colegas, amigas, compañeras de ya toda la vida, más o menos, porque aparte somos muy parejas en edad y que tanto trabajo, tanta cabeza y tanto corazón le ponen a todo lo que hacen, igual que el resto del equipo de profesores, de graduados, de estudiantes que participan en la organización de estas jornadas y a quien quiero felicitar muy especialmente porque es difícil sostener este tipo de encuentros, lleva mucho trabajo sin dinero, digamos, por otra parte, que no es un dato menor, trabajar con el esfuerzo que implica armar unas jornadas de este tamaño, sostenerlas durante una semana, porque son unas jornadas muy grandes y que todo eso se haga básicamente a pulmón en estos tiempos, durísimos tiempos que corren, pero que también es tan importante poder sostener este tipo de actividades, particularmente en estos duros tiempos que corren, ¿no? Tiempos muy difíciles, tiempos muy desconcertantes. En algún momento dije, me acuerdo en un consejo directivo que estábamos en un mundo medio desquiciado y alguien me respondió, y desquiciante, ¿no? Y en ese contexto un poco habitamos estos últimos años, donde, bueno, nada, la guerra, la pobreza se han convertido en datos, casi los datos salientes de esta época, asignada también por la opulencia y por lo tanto por la desigualdad y por la impresionante y veloz cambio tecnológico, ¿no? Y en nuestro país, este contexto y estas dinámicas mundiales que también nos atraviesan, a ello se le suma, bueno, no voy a decir más que un gobierno que no puede ser más cruel, por donde lo miremos. Nosotros como universitarios, como educadores, lo sabemos particularmente, pero que no obstante tuvo y sigue teniendo un fuerte apoyo popular. Por eso también estos tiempos difíciles son tiempos para hacernos muchas preguntas, tiempos para pensar, sobre todo para pensar colectivamente, y por eso son tan importantes estas jornadas, y son tan importantes estos encuentros, para pensar colectivamente. Y en particular esta semana de la jornada de filosofía nos encuentra también atravesados por las tensiones y las contradicciones de nuestra situación particular universitaria, ¿no? Y nos atraviesan 2 días de jornada de lucha, de paro docente, y eso nos tensiona y eso nos pone en un lugar difícil, pero también colectivamente me parece que cuando hay una comunidad movilizada para encontrarse, para pensar, para intercambiar,
con una mirada crítica sobre el mundo, bueno, el esfuerzo me parece que hace necesario sostener esta actividad que también convoca particularmente a estudiantes, porque me parece que la tensión más grande que nos atraviesa respecto a las jornadas de lucha que estamos llevando adelante es el no encuentro con los estudiantes, ¿no? Es usar herramientas de lucha que ya tienen más de 2 siglos y que van perdiendo eficacia en este contexto porque no terminan de generar espacios de encuentro, y en la universidad lo que tenemos que tratar es de fortalecer esos espacios de encuentro, sobre todo con las nuevas generaciones. Bueno, nada, idas y venidas es la herramienta de lucha que tenemos que seguir luchando, pero a su vez también nos tensiona. Digo, estamos habitando las contradicciones y las tensiones permanentemente. Me parece que el mejor modo de hacerlo es colectivamente, y estas jornadas me parece que dan un lugar para reflexionar, para pensar sobre todas estas cuestiones de modo colectivo. Así que, nada, me parecía importante mencionar eso, sobre todo porque aparte, digamos, se consensuó, se habló de esto, y eso es importante. Nada, digo, simplemente decir estas cosas, celebrar este encuentro que me parece tan importante, y nada, recordar para cerrar, digo, pensando de manera optimista, porque estos momentos requieren de cierto optimismo, que ojalá en las próximas jornadas, o en las que siguen, quizás, porque los tiempos, podamos volver a celebrar, no como en las últimas jornadas, hace 2 años apenas, que la filosofía era una disciplina estratégica para nuestro país, y no un espacio de gasto superfluo como en general son definidas las ciencias sociales humanas, por donde se va la inversión que debería estar en otras partes, ¿no? Así que nada, simplemente volver a felicitarlos a todos los organizadores, celebrar el tamaño que tienen las jornadas, la presencia de colegas de otras universidades, de otros países, incluso estudiantes de otras universidades, y nada, sigamos alimentando el pensamiento colectivo y sumando ideas para pensar posibles futuros mejores para todos. Y bueno, que tengan, nada, 5 días de intenso trabajo, pero también de mucho compañerismo, intercambio y nada, buen rato. Gracias. Hola, buen día a todos, todas, todes. Estas jornadas tuvieron su primera edición, según me confirma hoy Luján, en 1997. Ya son casi 30 años que se hizo la primera edición de las jornadas. En ese momento fue una iniciativa del profesor Julio Morán, que era el director del departamento y profesor a cargo de la asignatura estética. También había sido profesor de introducción a la filosofía y también ocupó cargos de gestión. Varias de los que estamos acá estuvimos en el 97. En mi caso, como jovencísima graduada, yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que ahora yo sea de las primeras o de las últimas? Depende de cómo se vea. Es muy impactante. Pero más allá de esa pequeña reflexión personal, yo sigo siendo la misma, pero pasaron un montón de años.
Me parece que es un buen momento para empezar, ya que se empieza, casi vamos a cumplir números redondos y el año que viene serían unos, dentro de 2 años serían los 30 años. Una de las cosas que quizás podemos hacer, es una iniciativa que me gustaría promover, y lo conversamos también un poco con Luján, es una historia institucional, que nos demos un tiempo, los distintos proyectos, investigadores, profesores, estudiantes, etcétera, para contarnos a nosotros mismos la historia, más remota también, no necesariamente y excluyentemente de la jornada, pero bueno, eso es algo que lo tiro un poco ahora y lo he conversado con otras personas también. Y quizá esta es una oportunidad para dar algunos esbozos de algunos elementos históricos, para comparar ese 97 con nuestro 2025, ya que estuve presente, digamos, en ese 97, me acuerdo de algunas cosas, con por supuesto mi memoria personal. Entonces, me parece interesante hacer una especie de ejercicio comparativo y sobre todo mostrar lo que hoy hay y que no había en ese momento, ¿no? Las presencias y las ausencias de algún modo, haciendo esa comparación. Un primer rasgo interesante para marcar es que en el 97 los grupos de investigación como tales todavía no estaban constituidos, recién se estaba empezando a gestar proyectos de investigación y generalmente la mayoría trabajábamos de manera bastante aislada o en relación con un director o directora, pero los grupos de investigación como existen en la actualidad o los proyectos de grupos que se están empezando a conformar, a veces como grupos de estudio que después van tomando más forma y se van consolidando y se transforman en grupos de investigación. Eso es algo muy fuerte en este momento. Hay muchos que ya tienen larga data y en ese momento trabajábamos en soledad. La verdad es que esa era mi experiencia y no puedo decir que sea la de todos, pero creo que era más bien mayoritario. Eso es un gran cambio que creo que es fundamental y que en buena medida explica muchas de las otras cosas que también son distintas en la actualidad. Entonces, bueno, además tampoco existía el Centro de Investigaciones en Filosofía, el CIEFI, que tiene ahora menos de 10 años, en el 16-17 va a ser su aniversario de sus primeros 10 años, que bueno, fue fundado, promovido en gran parte por Cristina de Gregori, a quien de paso les recuerdo que hoy a la tarde, a las 18 horas, vamos a hacer un homenaje, un nuevo homenaje en particular por su relación con el CIEFI, lo vamos a hacer arriba. Otra cosa que me parece interesante, que por supuesto se sigue de ahí, es la variedad de temas nuevos que aparecen hoy. Empecé a hacer una lista, pero se me hacía larguísima, así que eso quedará para el proyecto si escribimos algo a los 30 años. Hay muchísimas cosas nuevas que antes ni siquiera estaban nombradas, no aparecían ni como temas de investigación, incluso hasta diría como ramas de la filosofía, ¿no? Nuevas, que son súper interesantes. Me parece que más allá de que también siguen existiendo las ramas, vamos a decir, entre comillas, clásicas de la filosofía occidental, centroeuropea, derivada de Europa, se van ensanchando las discusiones y las ramas filosóficas, y eso también da cuenta de que nos estamos renovando, que no estamos diciendo siempre las mismas cosas ni pensando en los mismos problemas, porque bueno, la historia es cambiante y nosotros también lo somos, ¿no? Y otro punto interesante comparativamente es que en ese momento no había muchos ámbitos de encuentro, más que, digamos, el Congreso de AFRA, ¿no? El Nacional de Filosofía, quizás algunas otras jornadas externas, pero promovidas por nuestro departamento, que yo recuerde, en ese contexto quizás no había nada más. Alguien me puede corregir, pero eran las jornadas del Departamento de Filosofía y todos nos congregábamos en ese espacio, mientras que hoy tenemos este espacio que es muy aglutinante, por decir así, de lo que hacemos en la totalidad de nuestra comunidad de filosofía, y al mismo tiempo, desde distintas cátedras, proyectos, etcétera,
hay encuentros, jornadas, conferencias, hay muchísima actividad, ¿no? Lo cual también muestra la enorme riqueza que se fue desarrollando en estos años. A ver, ¿me faltó acá? También eran mucho más pequeñas las jornadas. En ese momento eran las jornadas del Departamento de Filosofía, con poca participación externa a nuestra facultad, mientras que hoy tenemos participantes de varias universidades nacionales, en algunos años más participación a veces de personas que viven más lejos. Ahora la crisis económica impide un poco ese tipo de participación, y también participación internacional, ¿no? Que en este año tenemos algunos invitados internacionales, eso también por supuesto afectado por nuestros presupuestos que han sido muy azotados últimamente con el ajuste del gobierno. Otras cosas también me parece muy notable es cómo se incorporó la extensión en nuestras jornadas, que en ese momento apenas existía la Secretaría de Extensión, pero en los últimos años se ha promovido mucho desde la universidad y desde la facultad, y tenemos varios proyectos de extensión que tienen cada vez más presencia en las jornadas, tratando de ser, un enlace entre la docencia, la investigación y la extensión, que es una de las asignaturas pendientes que teníamos y que creo que lentamente se está incorporando más a nuestras agendas. Y además, otra cosa fundamental es la presencia de los colegios de la universidad en las jornadas, que también en los últimos años se hizo de distintas maneras, en distintas mesas, transversalmente. Los docentes que hacen filosofía enseñan y promueven la filosofía en los colegios. Muchos de nuestros estudiantes vienen de los colegios de la universidad, así que se ve que hay mucha filosofía en esos colegios y yo lo siento como una responsabilidad especial porque digo, fueron incentivados que lo que encuentran acá que se queden, ¿no? Que si ellos hicieron ese trabajo que es muy difícil, germinen, ¿no? Esa semilla pueda germinar también en la facultad. Así que es hermoso eso. Ligado con ese tema también la presencia del curso de ingreso, que se implementó, hace 10 años o más, ¿puede ser? 14, un montón también. Y ya, pero no entiendo cómo fue eso. Alguien tiene que arreglar el reloj. Así que hay una presencia de ese espacio que tampoco existía en ese momento. Y otra de las novedades interesantes que se fue incorporando en los últimos años son la Biblioteca de Humanidades, BibUma, y las publicaciones que emanan de nuestra institución, ¿no? Porque hubo antes presentaciones de libros, por supuesto, pero también hay iniciativas editoriales de nuestra universidad, de DULP, como la colección de libros de cátedra, o la editorial de la FASE, que también es más reciente. Entonces, debido a esas líneas de publicación que dependen también de nuestra institución, en las jornadas, en este año, el año pasado, etcétera, hay otro espacio más de compartir esas actividades, y también la revista, que tiene un espacio este año y que ha pasado muchas peripecias, no tiene antigüedad, pero es bastante complejo, por lo que estuvimos repasando un poco la periodicidad, la regularidad que tuvo desde sus comienzos, hasta que después de la recuperación de la democracia se pudo ir sosteniendo más, pero es muy difícil sostener esa publicación, y por supuesto las distintas gestiones del departamento, los secretarios y secretarias que participaron la sostuvieron, y ahora también últimamente, en los últimos años, cada vez tiene más presencia. Creo que el doctorado también tiene presencia en las jornadas, y algo que creo que es notable, no sé si hay muchos estudiantes aquí, pero la participación de los estudiantes en la organización de las jornadas, no solamente en el comité organizador, sino con distintas iniciativas que son el motor y
la principal energía y vida de la vida universitaria, ¿no? Los de grado y de posgrado. Creo que en ese momento todavía no estábamos tan organizados, la representación estudiantil no estaba tan fuerte, creo yo, quizá, por lo menos mi recuerdo, y ahora tienen un gran protagonismo y me parece valiosísimo el compromiso y la presencia que tienen en las jornadas. Bueno, el otro aspecto es lo material, ¿no? Antes estábamos en el edificio de 48, llegar al cuarto piso era una odisea, que era donde estaba nuestro departamento, el ascensor andaba mal, andaba poco, a veces hay gente que se quedaba encerrada, y bueno, era más chico, de hecho tuvimos alguna vez que hacerlo en el pasaje de Aldo Rocha, creo que fue otra de las sedes, porque no teníamos un lugar muy apto para encontrarnos, ahora tenemos este lugar, todos los recursos tecnológicos actuales, va a haber streaming, eso es muy moderno, yo no sé cómo va a funcionar, pero bueno, ahora nos están filmando, bueno, todo eso es una gran novedad, por supuesto muy positiva, una nueva presencia para celebrar. Y bueno, seguramente hay otras cosas que se me escapan, pero es simplemente un esbozo de novedades y de presencias, de cosas positivas y para celebrar. Este repaso tiene que ver con que tomar conciencia de lo que pasó y de lo que somos, ¿no? De lo que hacemos. Es evidente que la filosofía que se hace en el departamento, en el CIEF y en el doctorado, en la revista, ha crecido, se ha diversificado de una manera quizá rizomática, por distintas vías, en distintas direcciones, de manera plural. Hay distintos puntos de vista, distintas formas de hacer, de pensar la filosofía y distintos temas de interés. Y me parece que como un colectivo intergeneracional tenemos que sentirnos satisfechos, satisfechas, satisfeches por este crecimiento. Las personas de las distintas generaciones, no solo los que estábamos en ese momento y nuestros profesores, por supuesto, todavía no somos las más viejas, hay algunos. Gracias. Todas esas generaciones, las que nos preexistieron y las que vienen después, las que están ahora, los que empezaron hace poco la carrera, bueno, formamos parte de eso que está ocurriendo hoy, de lo que pasó en las últimas 2 o 3 jornadas. Bueno, a lo largo de estos años lo hemos hecho, lo han hecho de distintos lugares, desde la gestión, vamos a decir, la estructura más amplia y general de la universidad, desde la facultad, y luego las autoridades del Departamento de Filosofía en sus distintas gestiones, las juntas consultivas, los secretarios y las secretarias que trabajaron en todos estos años. Esperen que en esta parte no me tengo que olvidar de nada, así que lo tengo que leer bien. Estábamos con, ahí, bien, en el doctorado, también las distintas secciones del doctorado, con sus directores y directoras, los consejos asesores de esta rama, digamos, de la filosofía en nuestra facultad, la revista, con todas sus gestiones, que se fue sosteniendo con muchísimo esfuerzo, y el Centro de Investigaciones en Filosofía, la más nueva de estas estructuras, con su directora, su subdirectora y los consejos directivos que trabajaron. Por supuesto también los no docentes, que cumplieron un montón de funciones para que todo esto ocurriera, los que están cumpliendo precisamente en este momento. Los directores y directoras de los proyectos de investigación y los grupos de estudios, los integrantes de esos equipos, las personas que dirigen tesis de grado y de posgrado, las cátedras con sus profesores, titulares, adjuntos, ayudantes, JTP, tanto en las materias fijas de nuestro plan de estudios como en los seminarios, y por supuesto los estudiantes fundamentales, que estén, que sigan participando, que nos sigan criticando, que nos sigan trayendo cosas para hacernos pensar y rever lo que hacemos. Vale la pena que tomemos conciencia de todo lo que hacemos y lo que somos, y todo, por supuesto, lo que queda por hacer. No es que es todo perfecto, sino que siempre hay nuevos desafíos y cosas para mejorar, con errores,
pero también con muchos aciertos, en esta universidad pública de la que somos parte orgullosamente. Una universidad que estamos construyendo día a día y es fundamental decirlo, pienso, para todos, pero creo especialmente para los estudiantes. De nuevo, me conecto un poco con lo que decía Ana Julia, porque quizá muchos de los nuevos estudiantes no saben que todo esto hace 25 años no existía. Todas estas cosas de las que yo estoy hablando ahora no estaban presentes. Quería apuntar a eso, a lo nuevo, positivo que tenemos, porque otras cosas nuevas que también tenemos que son horribles, bueno, un poco a la Julia se habló de lo feo, yo estoy tratando de hablar de lo más lindo que pasó en todo este tiempo. Entonces, eso, tomar conciencia de que no fue por una ley de la naturaleza que tenemos este edificio, que existen estos proyectos, hubo decisiones políticas, colectivas, personales, construcciones institucionales comunes de una comunidad. Y bueno, si estamos en este momento pasando por un plan de lucha en la universidad, y bueno, por supuesto también en CONICET, en la agencia, en otras instituciones de ciencia y técnica, es porque precisamente no queremos ir para atrás, no queremos que sea como en el 97, queremos seguir para adelante, no queremos retroceder, queremos avanzar, queremos mejorar y que esto sea cada vez mejor porque la universidad es pública, es de todos y tiene que seguir existiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo yo, que por suerte y para alivio de nuestras edades me voy a ir más atrás en el tiempo. Ahí les juro que no estuvimos ninguna de nosotras, porque voy a ir a 120 años atrás. Sí, ahí no estaba nada más que Mirta, no está acompañándonos hoy, así que... Bueno, quiero decir que no nos pusimos de acuerdo y sin embargo me parece que estuvimos haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Cuando Luján gentilmente me invitó a participar de las palabras de bienvenida de estas jornadas, obviamente como miembro del doctorado en filosofía, se me ocurrió que lo mejor que podíamos hacer es un poco contar alguna historia del doctorado en filosofía, en particular porque pienso que un poco la obligación en estos contextos es pasar la posta, ¿no? Un poco la idea de que esta generación que estuvimos, yo discuto 96-97, pero está abierto a discusión. Quienes estuvimos en esas primeras jornadas, me parece que tenemos la obligación de pasar la posta, y pasar la posta implica contar justamente quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser, supongo, ¿no? En mi caso, la posta que quiero pasar y que quiero narrar y contextualizar es la del doctorado en filosofía. Buena parte de los datos ya los empezó a trabajar Alfredo, que está ahí, que es el secretario de filosofía, a quien le agradezco, en la gestión de Silvia, porque, bueno, en la gestión de Silvia, entre otras cosas, le tocó al doctorado en filosofía acreditar. Por lo tanto, ahí, o sea, los insumos vienen de la época de Silvia y un poco más atrás, pero están, digo, ves que nos vamos pasando la posta incluso en esta mesa, ¿no? Nos vamos pasando datos, postas. Y en función, nuevamente, de esta narración, los datos que quiero contarles del doctorado, que son algunas joyitas, algunas perlitas que hemos encontrado, se inscriben para mí en una historia un poquito más amplia y que tiene mucho que ver con revisitar un contexto general del país, de nuestra universidad y de nuestra facultad, en un momento que, como bien decía Ana Julia, y en algún momento me voy a poner pesimista, claro está, es incalificable, ¿no? Creo que este tiempo incalificable de extrema crueldad nos tiene que interpelar como comunidad, y por eso me parece fundamental contar una historia y contar una historia colectiva, que también estuvimos pensando un poco en esta clave. Y obviamente
inscribir un par de números, las 104 tesis que nos figuran como defendidas en el Departamento de Filosofía en esta historia de 120 años. Les decía entonces que estas jornadas se dan en el contexto de 120 años. ¿120 años de qué? Bueno, de la fundación, o si queremos, la nacionalización de nuestra universidad. En agosto de 1905, nuestra universidad pasa a ser nacional, de la provincia a la nación. Y esta universidad que cumplió hace poquito, 120 años, tradujo sus aspiraciones en un escudo que afirma un no por viejo, menos contundente, por la ciencia y por la patria. Voy a sonar un poco nacionalista, pero me voy a agarrar de este escudo, porque algo que para mí debería convencernos hasta, les diría por impulso heráldico, de que quienes circulamos por este lugar tenemos un doble compromiso, con el conocimiento y con el país, desde el momento que tienen para nuestra universidad un origen común y enrevesado virtuosamente la nación y la universidad. A partir de ese punto iniciático y genuinamente fundacional, la universidad eligió el resto de sus luchas: el cogobierno tras la reforma del 18, la gratuidad de la enseñanza universitaria en 1949, la gratuidad del doctorado con la reforma del Estatuto en 2008, la lucha en tiempos de dictadura, la lucha en tiempos de democracia, cuando las políticas neoliberales amenazaron, como lo hacen hoy, con borrar las conquistas que nos trajeron acá 120 años después. Pensaba en los 90, las jornadas, disputas neoliberales, otra vez, bueno, esto de la circularidad del tiempo, que todavía a veces nos parece más sensato que el tiempo lineal, ¿no? Esas luchas son obviamente parte constitutiva de nuestra identidad, y lejos de terminarse, de haberse terminado en los 90 con el inicio de esas jornadas, recrudecen hoy, ¿no? Que nos tiene de pie, por ejemplo, en un paro en estos días, frente a todas las iniciativas de desmantelamiento de esta historia común que hace de la ciencia y de la patria una misma cosa. Sin embargo, esa historia común que ata el conocimiento a un tipo particular de concepción de la nación responde a una cadena de encuentros previos, coetáneos, interrelacionados. Nada que no sepamos o que no sepan mejor que yo, todos ustedes. Pero como mi ocurrencia venía de cuentacuentista, tengo algo que decir sobre la narración en general antes de avanzar sobre la pequeña colección de datos que traje para compartir con ustedes hoy. En esto estaba de cuentacuentos cuando se me vino a la cabeza tres buenos cuentacuentistas: Donna Haraway, Cornelius Castoriadis y Richard Rorty. Les pienso, porque hacen un buen compostaje con estos 120 años de universidad pública, gratuita, inclusiva, que habitamos y gestamos. En un reportaje que le hicieron en 2016, Haraway dice que solemos embobarnos tanto con el resultado de nuestras teorías que olvidamos lo que realmente importa para el mundo. La única razón para hacer un trabajo analítico es aprender a contar otra historia y aprender a sumar al trabajo de quienes ya están construyendo nuestras narrativas, o nuevas narrativas. Lo único que podemos hacer en este mundo es rebelarnos, dice Haraway, provocar una insurrección que rechace la parálisis de la crítica. Esa crítica que piensa que el mundo está acabado porque ya sabemos cómo funciona. Richard Rorty agregaría que la tarea de la filosofía es continuar la conversación que iniciara Platón. Y en este caso, más allá del contenido de esa conversación, lo que importa destacar es el carácter dialógico de nuestra práctica. Porque esta idea puede ayudarnos a pensar a los Haraway, en este sentido de darnos narrativas insurrectas, otras, distintas, que nos alejen del fracaso anunciado y del regodeo en los estériles territorios del ya lo sabíamos. Pero también porque esta idea nos acerca a aquella otra de Castoriadis, cuando decía que Grecia parió a la vez la democracia y la filosofía.
Ninguna de ellas se explica sin la otra. Un poco porque ambas son negociaciones, discursivas, argumentales, como querramos. Otro poco porque no hay negociación entre pares que no suponga aquella idea del meteco de dar cuenta y razón. Y si insisto en las adversativas agregando otro pero también, es porque entiendo que estas ideas son solidarias con el escudo que cumple 120 años y que nos exige pensar en un anudamiento virtuoso de saberes y haceres. Ese anudamiento que quieren cortar a fuerza de adminículos inefables que me niego a reponer acá, por respeto a todos ustedes. Pero claramente hablo de la motosierra, ¿no? Se entendí. Pero les decía que ese anudamiento me habla de la fragilidad de ciertos compromisos y de ciertas conquistas. Y porque lo hace, me invita a seguir reponiendo una historia con números y efemérides. De declinar la invitación que yo misma me hice, desde un sentido común en particular y desde una camiseta filosófica también particular. Digo que de declinar a esa invitación, temo sumar con ese pequeño gesto de desprecio a una conversación equivocada, a la de la pérdida de memoria colectiva que está a la base de toda propuesta refundacionista que anda por ahí, guacha, pretendiendo tapar con sal la tierra que están arrasando. Entonces sigo aceptando mi propia invitación. Si 120 años nos separan de la nacionalización de la universidad, 100 nos separan de la creación del doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. El 18 de mayo de 1921 fue aprobado el plan de estudios de los doctorados por el Consejo Académico de nuestra facultad. Y el 21 de diciembre del mismo año, ese plan fue aceptado por el Poder Ejecutivo de la Nación. 9 años más tarde, esto es, el 25 de julio de 1930, el doctorado en Filosofía tiene su primer egresado, bajo el plan de estudios aprobado en ese año 21. De esto ya pasaron 95 años y tenemos nada de ese dato. La tesis del doctorando Juan José Benítez versó sobre la lógica formal en la filosofía de Berzón. Le muestro la fotocopia del acta. No es esta es otra, pero te la muestro para que lo vean. No hay nada, pero es este pequeñísimo fragmento del acta de 1930, que no figura nada más que el nombre de la tesis, un distinguido y una firma que reconocemos de Francisco Romero ahí abajo. ¿No? Como jurado, nada más que eso. No sabemos nada, a Alfredo le costó encontrarla porque los archivos son un poco tramposos, así que las cuentas y los números que les voy a pasar son un poco raros, ¿no? Pero de esa lógica formal en la filosofía de Berzón saltamos al año 34, donde aparece la tesis de Juan José Arévalo Bermejo, que lleva por título La pedagogía de la personalidad. La nota acá es sobresaliente, creo que la educación vale un poquito más que el distinguido de Berzón, ¿no? Este salto, que se nota también temático, ¿no? Acusa un cambio en el plan de estudios propuesto en el año 1926 por el entonces decano de la facultad, Ricardo Levene. Memoria Académica guarda la propuesta completa del entonces decano, donde justifica el porqué del cambio y de la creación de nuevas asignaturas. Podemos hacer un montón de análisis sobre por qué Levene se le ocurre decir que estaban bien los planes de estudio hasta ahí, pero deberíamos hacer algún cambio. O sea, habían tenido éxito, muy buenos resultados para filosofía, un solo egreso, pero resultado al fin. Así que Levene propone un cambio, ¿no? Y allí lo que hace Levene es poner el acento en algunas cuestiones que me interesa reponer. Una, y no es porque sea del área, pero lo que hace Levene es crear una materia que es Teoría e Historia de las Ciencias, con un subtítulo Problemas de las Ciencias de la Naturaleza, y la justificación que ofrece Levene para incorporar
esta asignatura para el doctorado en filosofía con otras 3 más, es que para él el estudio de las disciplinas del espíritu o del hombre debe integrarse con el de la comprensión sintética de la naturaleza, ¿no? Y también incorpora, les decía, 3 más. Una que es una historia de las religiones. Ahí Levene también hace toda una relación entre la Facultad de Derecho, que se había desprendido del derecho canónico en la enseñanza, y él dice, bueno, derecho está bien, que se desentienda de las religiones, pero me parece que a filosofía le corresponde seguir pensando en el sentimiento religioso de los hombres, porque dice, como algún pensador dijo alguna vez, la religión es la condensación de muchas cosas que parecen o han parecido a los hombres buenas, verdaderas y hermosas. Este cambio de estudio se va a reflejar en 2 cuestiones bastante interesantes. La tesis que le sigue a este plan de estudio es una tesis sobre totemismo y religión. Claramente ahí ya vemos que hay algún efecto por el del cambio de estudio. Pero no me mires así, estoy viendo una relación directa entre plan de estudio y tesis, pero ustedes pueden mirar. Pero lo que sí me interesa reponer, porque hasta ahí, década del 30, tenemos nada más que 3 tesis, por supuesto, todo de varones. ¿Cuándo aparece la primera mujer en un doctorado en filosofía? ¿Cuál es la primera tesis de una mujer, firmado por una mujer? Bueno, tenemos que esperar hasta el año 1944. Pero me había olvidado otra cosa, que hay 2 materias que no les dije de Levene que faltaban. Una de religión, otra que me mete en la teoría de la naturaleza, y por suerte estoy acá, si no fuera por Levene parece que filosofía de la ciencia no existiría finalmente. Agrega 2 materias más, una es filosofía contemporánea y agrega Levene últimas escuelas filosóficas, para que no se repitan con el plan de estudios del profesorado en filo, y filosofía de la educación también, últimas orientaciones pedagógicas, porque si no, dice, bueno, vamos a estar siempre hablando de lo mismo en esas 2 cosas. Estas 4 se suman a las 21 del profesorado de filosofía, que es bastante raro, tiene química, tiene prácticas de laboratorio, bueno, claramente positivista el programa y que es interesante también de revisar, ¿no? Pero les decía, la tesis, cuando aparece la primera mujer, es en el año 44 y es una Silvia Morales, me encanta esto porque apareció con el apellido de su querido esposo, Silvia Morales Gorlere de Triviño. ¿Sobre qué escribe Silvia? Y esto también es un dato interesante, porque lo que hace Silvia es escribir una tesis titulada La causalidad y el determinismo en la biología, es decir, la tesis, que según en nuestros registros de la biblioteca figura con el número 011, es una tesis sobre ciencias de la naturaleza. Y de hecho, en el 46 escribe parte del resumen de su tesis, un textito sacado de su tesis, en una revista que se llama Convergia y es de la Federación Universitaria de Buenos Aires, del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, junto con otras rarezas, o sea, aparece la tesis de filosofía en una revista de ciencias exactas. ¿Qué otro dato curioso tenemos a partir de ahí? Bueno, un pequeño Excel que me construí, y es, fíjense, década del 30, 3 tesis, 3 varones, década del 40, 5 tesis, 1 mujer, 4 varones. Décadas del 50 y del 60, para leer quienes saben lo que pasa en esas décadas, una tesis por década. Por supuesto, un varón en cada una de ellas. Década del 70 y del 80, una rareza, en las 2 décadas, 7 tesis, de las cuales 6 están escritas por mujeres. Década del 90, se invierte la relación. 6 tesis, una de una mujer, 5 de varones. No la veo, pero creo que esa es la década de esa única tesis, es la de Evelyn Vargas. En los 80 figuran entre otras Cristina, que no le vamos a hacer un homenaje, pero bueno, empiezan a ocurrir estas cuestiones. ¿Qué pasa en los 2000? Bueno, acá es donde
algo que empieza a narrar un poco Silvia, porque toma del 97 para adelante, es que acá las tesis crecen y mucho, crecen exponencialmente, siempre teniendo en cuenta los números relativos de los que hablamos en filosofía. En los 2000 hay 23 tesis defendidas, de las cuales 8 son por mujeres y 15 por varones. Recién tenemos que esperar a 2010, a la década del 10, de los 2000, para que subamos un poquito más los números y empiece también a subir la correlación mujeres-varones, ¿no? A emparejarse, empardarse un poquito más. Y en lo que va del 2020 tenemos casi mitad y mitad, 20 tesis defendidas en total, 11 defendidas por mujeres, ganamos un poquito, 9 por varones. Sí, parece un River Boca, pero no me parece menor mencionar estas cuestiones. Lo que quiero observar simplemente con esta última partecita de mi Excel es que no es casual para nada que en el 2010 nosotros tengamos un aumento significativo en las tesis defendidas, porque no es para sorpresa que justamente en ese tiempo la universidad pública, pero también las agencias de investigación científicas del país, volvieron a estrechar el vínculo entre ciencia y patria, ¿no? Las mujeres, como les decía, un poquito de terreno ganamos, pero con todas las deudas que tenemos de este Excel, no sabemos nada de las diversidades, ¿no? Sigue siendo este Excel, obviamente, un binarismo normalizador que tapa las disidencias que todavía siguen siendo veladas, ¿no? Pero a pesar de todo esto que nos falta, tenemos, creo yo, una historia mínima para contar, para sumar a las narrativas, a esto que proyectaba Silvia, ¿no? A otras conversaciones que nos reponen ese para qué se lucha en este momento y para qué se piensa. Los lugares de enunciación como este que traje ahora pueden parecernos absolutamente insignificantes, pero puede que lo parezcan solo porque se nos da muy bien perder perspectiva y perder memoria. Esta historia mínima de 100 años se suma a la más grande del departamento de Filo, que hoy seguimos contando, y esta a su vez a otras mayores. Alguna vez, algún día, muchos de quienes hoy están allí como estudiantes continuarán la narración. Le agregarán otros hilos a la trama siempre preñada de posibilidades. Y si nada de lo que hoy decimos existe o pierde su espesura con los años, yo insisto en pensar que esta de los entrelazamientos entre ciencia y patria, entre filosofía y democracia, o como querramos decir, es una buena historia para ser contada. Me permito cerrar con esta frase de uno de mis cuentacuentistas preferidos, que es Richard Rorty. Aunque no sobreviviera nada de la época de las revoluciones democráticas, ¿acaso nuestros descendientes recuerden al menos que las instituciones sociales pueden ser consideradas experimentos de cooperación en vez de intentos de encarnar un orden universal y ahistórico? Resulta difícil creer que sea este un recuerdo que no vale la pena conservar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Bueno, voy a intentar leer porque me lo imprimí muy chiquita las palabras, así que navegaré por estos papeles sin los anteojos. Bueno, antes que nada, en nombre del Departamento de Filosofía, queremos darles la bienvenida a las 14ª Jornadas de Investigación de Filosofía de docentes, graduados y estudiantes, como decía Ana. Y este año me costó mucho encontrar palabras para esta inauguración. Así que cuando cuesta encontrar las palabras, mi solución siempre es volver sobre nuestros pasos. Y leí las palabras que dijimos en la edición anterior de las jornadas del año 2023, junto con Ana Julia y con la profesora Silvia Solas, que está por allí. Y en esa ocasión celebramos e incluso dedicamos una conferencia inaugural
al hecho de que las carreras de filosofía de nuestras universidades públicas habían sido declaradas carreras estratégicas para el desarrollo del país en el marco del programa de becas Manuel Belgrano, como Ana señalaba en la finalización de su presentación. Los departamentos de filosofía y las asociaciones filosóficas rápidamente manifestamos la importancia y el impacto que esto tenía, sobre todo para las trayectorias estudiantiles. Esto se tradujo en la aparición de varios artículos periodísticos, no sé si ustedes recuerdan, en diarios de tirada nacional, en donde diferentes filósofos, incluso de nuestra casa, respondieron a la demanda de argumentos para entender la decisión del Ministerio de Educación, decisión que fue considerada, y cito textualmente uno de esos artículos, un acontecimiento que conmovía a la comunidad filosófica. Básicamente, en esos escritos se ponían nuevamente en el centro del debate interpretaciones que subrayaban diferentes aspectos según cómo se considerara la relación de la filosofía con sus consecuencias prácticas. Más allá de las diferencias, constituirse en carrera estratégica renovaba las discusiones sobre los objetos de la filosofía, sus límites, sus exigencias, sus condiciones materiales de producción y circulación. Si entre esas condiciones de producción contamos la dimensión política y afectiva, en el debate de ese momento, que parece que tuvo lugar hace años, pero fue en el 2023, no se puede dejar de notar las coincidencias que había entre esos artículos periodísticos. Las coincidencias sobre el carácter estructurante que las prácticas filosóficas tienen para la vida de una sociedad democrática y la ponderación de la curiosidad filosófica sobre lo que pasa en el arte, la historia, la política, la ciencia que producimos. Presentar las cosas de esta manera, obviamente, no hace justicia a los sutiles análisis que se hicieron públicos en el año 2023. Pero sirve para dar cuenta de que el debate no era algo nuevo para el ejercicio de la filosofía, pero sí lo era en el contexto de pensar a la filosofía como carrera estratégica. Sí eran nuevas las conversaciones en los pasillos de la facultad con colegas que tenían experiencia en pertenecer a carreras estratégicas. Sí eran nuevas las reconfiguraciones de las relaciones disciplinares y conceptuales que esas conversaciones nos obligaron a pensar. Al inicio de este año, 2025, los departamentos y asociaciones filosóficas volvimos a hacer declaraciones. Y esta vez frente al hecho de que sin ninguna justificación, las carreras de filosofía parecían quedar excluidas de las áreas estratégicas. No eran aquellos tiempos, los del 2023, los mejores, pero estos definitivamente son tiempos oscuros. Y en tiempos donde se desfinancian las universidades públicas y se desmantela el sistema científico, sobre todo en el área de nuestras disciplinas, aparecen nuevas preguntas y nuevos debates. ¿Qué celebramos hoy? O, a riesgo de ser pretenciosa en la formulación, ¿qué nos cabe esperar? En otras palabras, ¿cómo imaginamos el futuro de la filosofía, de las humanidades, de las ciencias sociales en general? Plantear estas preguntas implica reconocer que estamos en un momento difícil para nuestras disciplinas, que se ejerce una enorme presión sobre ellas, por decirlo menos. Pero al mismo tiempo implica pensar en la imaginación, no como una divagación escapista, como una negación de la realidad, sino como una teoría y práctica crítica para el presente, es decir, como una responsabilidad social. Claro que el futuro no es enteramente predecible y justamente eso es lo que hace o lo que permite que podamos imaginarlo. Tampoco con esto quiero decir que nuestras prácticas intelectuales sorteen todos los límites. Tal vez porque parte de lo que sucede hoy en día con los ataques a nuestras disciplinas tiene que ver
con la disputa por el control y la restricción de los límites epistemológicos dentro de lo que se pueden pensar mundos para nuestras vidas. El desafío, creo, consiste en evitar hacer generalizaciones a partir de una parte del presente que obture las posibilidades de la imaginación filosófica y reproduzca una desesperanza filosófica que es a la vez política. Estas conjeturas son discutibles, pero desde el Departamento de Filosofía estamos seguros que en la lectura de cada una de las ponencias, conferencias y debates que tendrán lugar durante estos días sobre las más variadas temáticas y perspectivas, algunas referidas a la investigación, a la enseñanza, otras a la extensión, emergerán esas respuestas que buscamos, o al menos los inicios de ellas. Ahora, como toda producción académica tiene un carácter encarnado, y esta edición de las jornadas, me atrevería a arriesgar, como decía Ana Julia, es una de las más grandes, detrás de cada etapa de la organización hubo alguien que pensó en el tiempo, en el espacio, en los recursos, en las imágenes, en el entorno acústico, en la comida, en los enlaces de las participaciones remotas, en los traslados, hasta que llegué a escuchar una conversación muy minuciosa sobre cómo entra la luz por la ventana de las aulas y el impacto en el ángulo de visión del proyector. Por eso, si me permiten, quisiera dedicar unos minutos a los agradecimientos. No como algo protocolar, sino porque realmente creo que los agradecimientos vuelven visible no solo una red de colaboraciones, sino la atención. El tipo de atención, en el sentido más fenomenológico del término, que nos prestamos unes a otros cuando construimos las condiciones de la producción académica. Así que primero va nuestro agradecimiento a la decana de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Julia Ramírez, por el apoyo, por brindarnos todo el apoyo, los recursos y las condiciones necesarias para seguir sosteniendo estas jornadas. Y sé que ha sido un enorme esfuerzo. Pero también queremos agradecerte las conversaciones, la escucha atenta y paciente, muy paciente, al Departamento de Filosofía. Conversaciones que, por supuesto, versaban sobre cuestiones de la organización de las jornadas, pero versaban también sobre los temas y los problemas que teníamos que enfrentar, ¿no?, en estos momentos en el departamento, las cuestiones académicas. Un día me dijo, cada vez que escucho filosofía, inmediatamente me viene a la mente ñoquis o empanadas. Con esto quiero decir que eran conversaciones sobre la organización, sobre la gestión, todas al mismo tiempo, a veces todas en el mismo día. Muchas gracias. También quiero agradecer a la Secretaría Académica, al secretario, quiero agradecer a nuestro vicedecano, Martín Regarralde, que siempre nos acompaña, a la Secretaría Académica, al secretario académico Hernán Sorgentini y a la prosecretaria Mariel Giacomone, que mientras dura, esto es histórico, mientras dura la organización de las jornadas, sobre todo en las últimas semanas, son quienes piensan más agudamente y nos ayudan a organizar las prioridades y el orden de la agenda del departamento. Al Instituto de Humanidades, de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, a su director Juan Enis, que además de auspiciar académicamente este encuentro, nos cedió mucho de sus espacios. A la Secretaría de Asuntos Financieros, yo quiero mencionar a Luciana Sotelo porque nos diseñó una increíble gestión de los recursos con los que contábamos. Su Excel es casi un milagro.
Agradecemos el trabajo de diseño y difusión al equipo de comunicación institucional que tradujeron el concepto de las jornadas a imágenes, a los compañeros de aulas y horarios, de infraestructura y de intendencia que nos ayudaron a organizar las coordenadas del tiempo y el espacio. Agradecer el enorme compromiso del Departamento de Audiovisuales que durante estos días trabajarán y ya están trabajando en el registro de las jornadas. Un especial agradecimiento a los representantes de los distintos claustros de la Junta Asesora Departamental que se dedicaron a la gestión del departamento al ritmo que imponía la organización de las jornadas, y les pedimos disculpas por cambiar los horarios y fechas de las próximas reuniones. Ya les habíamos pedido en las jornadas anteriores otras disculpas. Quiero retomar mis agradecimientos para el comité académico, es decir, cada uno y cada una de los miembros del claustro docente del departamento. Muchas gracias por sus evaluaciones, por sus sugerencias, por su trabajo y, por supuesto, al comité organizador. Acá, permítanme que quiero agradecer especialmente y reconocer, por un lado, el trabajo del claustro de graduades que mientras dictaban clases, preparaban sus ponencias, preparaban el streaming, organizaban mesas, respondían rápidamente y creativamente a los requerimientos de la organización. Al claustro estudiantil que mientras, al mismo tiempo que continuaban con sus clases y sus exámenes, confeccionaron un extraordinario libro de resúmenes para que podamos leer este fin de semana, al mismo tiempo que también están presentes en la organización de estas jornadas, a todas las cátedras que forman parte del departamento, a los diferentes equipos de investigación que acercaron sus propuestas, a los conferencistas invitados que con la mejor disponibilidad aceptaron ser parte de nuestras jornadas, y es un honor contar con sus conferencias, con sus presentaciones. Quiero agradecer también a todos los expositores, colegas de distintas universidades nacionales e internacionales que participan, y a las entidades filosóficas que nos auspician, CIF, SADAF y AFRA. Este año no la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Agradecemos al equipo editorial y especialmente a la directora de la revista de filosofía, Nalia Melamed, por todo su aporte a las jornadas, en especial por haber pensado una muestra para contar la historia de la revista desde 1950, que se inaugurará el jueves por la mañana. Y aquí queremos también extender el agradecimiento a todo el equipo de Vibuma, de la Biblioteca de Humanidades, por ayudarnos con la exposición y por enseñarnos a manejar material de archivo que no sabíamos manejar. Hubo momentos de zozobra cuando nos vieron cruzar el patio de Humanidades con cartas históricas que van a poder leer en la muestra sin su folio correspondiente. Finalmente, no quiero dejar de contarles, como ya hemos contado, que estas jornadas son el resultado del trabajo conjunto del Departamento de Filosofía, del Doctorado en Filosofía y del Centro de Investigaciones en Filosofía. Quiero agradecer el apoyo invaluable a sus directoras, Aurelia Di Berardino y Silvia Manso, colegas, amigas, quienes no solo formaron parte del comité organizador, del comité académico, organizaron distintas actividades según cuenta el programa, sino que también aceptaron estar presentes hoy aquí. Después me di cuenta de todo lo que les habíamos pedido. Y en particular quiero mencionar, como ya lo hizo Silvia, e invitarles a un homenaje que el Centro de Investigaciones en Filosofía organizó para esta tarde a las 18 horas en el aula C333, a la memoria de la profesora Cristina Di Gregori. Parte de lo que significan hoy estas jornadas se lo debemos a Cristina. Y esta es la primera vez que ella no las organiza. Sí organizó las 13 anteriores. Y ahora sí termino y quiero agradecer y reconocer de manera muy especial el trabajo del equipo de gestión del Departamento de Filosofía. Cintia Fernández Martínez, Judith Mentasti y Nicolás Saltapé dedicaron horas a cada una de las etapas y detalles de la organización de estas jornadas. Cuando no quedaba tiempo, aún para sus cuestiones personales,
Tenían por toda respuesta la generosidad de decir: el tiempo viene después. Y todo volvía a ponerse en marcha hasta hoy. Muchas gracias al estrés y muchas gracias a todos.